queridos alumnos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Soy la profesora Magali Villegas del curso de lenguaje. Les quiero dar una cordial bienvenida y en esta ocasión vamos a desarrollar el tema de la semana número 1. Este tema es un tema sencillo, amigable, bonito, porque trata de algo que todos nosotros hacemos todos los días, comunicarnos, ¿no? Entonces vamos a trabajar los conceptos de comunicación, los elementos de la comunicación, vamos a señalar cuáles son las funciones del lenguaje, las características entre lengua y habla, y también vamos a hablar de algunos otros conceptos secundarios, ¿no? Pero que todos en realidad se involucran con lo que es la comunicación. Vamos a empezar. Bien, chicos, cuando hablamos de comunicación, no olvidemos lo siguiente. La comunicación es un proceso en el cual los seres se relacionan, se interrelacionan, ¿correcto? Entonces, transmitimos mensajes de todo tipo, pueden ser mensajes lingüísticos, por ejemplo, damos un comentario, de pronto también transmitimos una noticia, transmitimos una emoción, y no solamente los seres humanos transmitimos, también lo pueden realizar otras especies, ¿no? Los animales se comunican, utilizan un sistema, una codificación distinta a la humana, pero también se relacionan. Entonces, en primer lugar, entendamos que la comunicación no es exclusiva del hombre, ¿correcto? La comunicación es un concepto general, amplio, que involucra a todos los seres vivos, ¿verdad? Muy bien, en la comunicación hay ciertos participantes importantes, los elementos de la comunicación. Recuerdan ustedes que estos elementos son necesarios para que ocurra la comunicación. ¿Cuáles son? El emisor, ¿no es cierto?, que es aquel personaje responsable de transmitir o enviar la información a los demás, a un destinatario. El emisor es aquel personaje encargado de la codificación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que seleccionar una idea, un mensaje, para poder enviarlo a su destinatario. En cambio, el receptor, ¿no?, es el que va a recibir, almacenar la información y tiene que comprenderla, o sea, tiene que interpretarla, tiene que desarrollar, entender el mensaje que quiere decirle el emisor. Por ello, el receptor realiza un proceso que lo entendemos como la descodificación, ¿no? Es un proceso psicobiológico porque están de por medio en ambos procesos, en la codificación y en la descodificación, la comprensión, ¿no es cierto? Tiene que haber un mensaje, una idea, ahí está la parte abstracta, y una vez que yo tengo claro los mensajes que quiero decir a otra persona, tengo que traducir esas ideas en un código. Ese código, la elaboración, la construcción del código del mensaje enviado ya se da a través de un sistema lingüístico, puede ser una imagen, una señal. Entonces ahí hay que ejecutar, ahí viene la parte física de estos procesos psicobiológicos, ¿ok? Entonces, ¿qué entendemos? Que la codificación y la descodificación son procesos psicobiológicos, ¿correcto? Hay parte mental y hay parte física. Bien, algo en común que tienen que tener emisor y receptor es el código. El código es el signo, ¿verdad? Un signo que también puede ser lingüístico cuando se hace uso de una lengua natural, ¿verdad? Como el español, el inglés, el quechua, el francés, o también puede ser un signo no lingüístico, ¿no? En donde vamos a simplemente usar tal vez un sonido, una alarma, una imagen, ¿correcto? Una maqueta, algún objeto, alguna mueca, algún movimiento del ojo, un movimiento ocular, un color, para poder transmitir mensajes al receptor.
Entonces, el código tiene esas condiciones, ¿no? Es el medio común que utilizan emisor y receptor para poder comprenderse o comunicarse. Muy bien, el código me permite enviar mensajes. ¿Qué son los mensajes? Los mensajes vienen a ser todas las ideas, es el conjunto de información, ¿no?, transmitida. Es decir, es toda la información proporcionada del emisor al receptor, es todo lo que le dice. Por lo tanto, el mensaje siempre es de un espectro amplio, ¿verdad? Porque son todas las ideas, todo el contenido que transmite el emisor al receptor. Pero si nos fijamos con detenimiento de qué se trata este mensaje, estamos hablando del referente, ¿no? El referente o tema. Entonces, es el asunto específico del cual tratan el emisor y el receptor, ¿no es cierto? Es el asunto. Por lo tanto, un referente siempre es mucho más específico. Por ejemplo, en esta sesión, en esta oportunidad, tú me estás escuchando, ¿correcto? Estás captando toda la información que te estoy brindando. Te estoy dando datos, conceptos, características, ejemplos. Pero, ¿de qué trata mi tema? ¿Cuál es el tema principal? ¿De qué te estoy hablando? ¿En torno a qué gira todo mi discurso? A la comunicación. Entonces, ese es el tema específico. Luego tenemos el canal. El canal o medio, ¿correcto? Los canales son los medios, justamente, de carácter físico, por el cual podemos enviar esos mensajes al receptor. Usamos un medio, por ejemplo, si yo quiero decirle algo a alguien, hablarle, mi soporte es el aire, ¿no? Por ejemplo, entonces el canal puede ser el aire, las ondas sonoras, cuando hablamos. Pero si escribo, si tomo un papel y escribo y le envío un mensaje a alguien, va a ser ese objeto, un cuaderno, un papel, una libreta, una hoja, un póster. O sea, los canales siempre son de naturaleza física, son concretos. Agarro un objeto, el teléfono, el celular, ¿no?, el televisor, físico, concreto y real. Muy bien, luego tenemos las circunstancias. Todo acto comunicativo se da en un contexto. La circunstancia viene a ser el lugar donde ocurre ese encuentro entre el emisor y el receptor, esa conexión que se da entre los dos. Por ejemplo, si estoy leyendo un libro de Vargas Llosa y lo estoy leyendo en este preciso momento, ahí, en ese lugar que yo escogí para leer y en esa hora que tomo el libro y realizo la lectura, esa es la circunstancia, el espacio y el tiempo donde ocurre ese encuentro comunicativo. Entonces, estos son los elementos básicos que siempre aparecen en todo acto comunicativo. Chicos, ahora en esta parte vamos a enfatizar las 6 funciones del lenguaje. ¿Cuáles son? La función representativa, expresiva, la función fática, la función conativa, ¿no?, la función metalingüística y la función poética. Vayamos al repaso. La función representativa es aquella en la cual puede ser representativa, también la conocemos con otro nombre, ¿no?, referencial también. Referencial. Bueno, es aquella en la cual el emisor, ¿no?, lo que busca es informar, es el objetivo del emisor. Informar, ¿no? Decir un hecho, explicar algo, ¿no? Dar a entender un mensaje de manera objetiva. El mensaje es objetivo, claro, directo, informativo. Por lo tanto, recordemos que el elemento de la comunicación que destaca en este caso es el tema, pues le interesa mucho al emisor el asunto que se está tratando, el tema. Por ejemplo, en una noticia, ¿no? Las noticias tienen el principal carácter informativo, ¿no?, decir, contar, explicar un hecho que ha ocurrido. O una clase.
En una clase, un profesor explica, aborda un tema y su principal intención de un profesor es dar conocimientos, dar datos, proporcionar, facilitar la información al estudiante. Ahora, la función expresiva, ¿no? O también llamada emotiva, es aquella en la cual el emisor principalmente tiene el objetivo de señalar, manifestar sus emociones. Manifestar emociones. Por lo tanto, el lenguaje que va a usar este emisor es subjetivo. En muchas ocasiones nos vamos a dar cuenta por el grado de subjetividad, lo vulnerable que termina siendo el mensaje, ¿no? Una forma sencilla de darnos cuenta es porque las oraciones suelen aparecer en modo subjuntivo, ¿no? Los verbos en especial. Otro detalle también puede ser que las oraciones aparecen con los signos de exclamación y también te puedes dar cuenta que hay función expresiva por la presencia de adjetivos, ¿no? Adjetivos sobre todo de connotación subjetiva, valorativos, ¿no? Por ejemplo, la palabra este salón es hermoso, ¿no? Esta clase es interesante. Entonces, cuando yo digo esta clase es interesante, estoy dando una opinión subjetiva acerca de la clase. No estoy diciendo la clase es de matemáticas, ¿no? Cuando yo digo la clase es de matemáticas, la información es totalmente objetiva. Entonces, aquí el elemento más importante es justamente el emisor, ¿no? Quiere transmitir sus emociones, sus sentimientos. Otra función importante es la apelativa, también conocida con el nombre de conativa. Muy bien. ¿Cuál es la finalidad del emisor cuando él hace uso de la función apelativa? Cuando quiere persuadir, ¿no? Persuadir, quiere motivar, ¿no? O quiere afectar las decisiones, opiniones, puntos de vista, actitudes, reacciones del receptor. Eso. Su propósito más importante es generar algo en el receptor. Entonces, muchas veces uno se va a dar cuenta de que hay función apelativa, por ejemplo, cuando hay un mandato. Pueden ser los mandatos, pueden ser las órdenes, ¿no? Le decimos a alguien, por ejemplo, ven, escúchame, atiéndeme, considera lo que te estoy diciendo. Ese mensaje, esa oración es totalmente apelativa, ¿no? O también pueden ser preguntas, ¿no? Le hacemos una pregunta al receptor, le decimos, por ejemplo, ¿cuál es la capital de Loreto? ¿Cuál es la capital de Tacna? Le hacemos preguntas con la finalidad de que él, ¿no?, reaccione y nos proporcione una información útil para nosotros. Por lo tanto, el elemento de la comunicación que va a destacar es el receptor. Bien, hablemos ahora acerca de la función fática, o también llamada de contacto, ¿no? En este caso, el emisor lo que le interesa, su finalidad, es garantizar la comunicación. ¿Eso qué quiere decir? Que el emisor, ¿no?, quiere asegurarse que la comunicación ocurre, que el receptor participa en esta comunicación, que recibe el mensaje, que lo escucha, que lo atiende, que se va a dar, que va a haber ese contacto con el receptor. Entonces, la forma inmediata de darnos cuenta de que la comunicación está garantizada es verificando que no haya ningún obstáculo en el canal. Es decir, quiero asegurarme
que el receptor me está escuchando, que el receptor está leyendo mi mensaje, está viendo el contenido, está recibiendo las ondas sonoras, está captando la imagen que yo le he enviado. Eso, ¿no? Y por esa razón, en este caso, el elemento más importante es el canal. Hay que asegurarnos de que el canal no tenga interferencias, no haya ruidos, no haya molestias en la comunicación, ¿no? Por ejemplo, cuando le decimos a alguien, ¿no? ¿Me estás escuchando? ¿Estás ahí? ¿Captaste mi mensaje? ¿Entendiste? O sea, uno hace una pregunta, sí, pero no es cualquier pregunta. No es como preguntar cuál es la capital de Tacna, ¿no? Esta pregunta es distinta porque está orientada a saber o a corroborar que la comunicación ha llegado al receptor. También tenemos la función poética o estética. Muy bien. La función estética o poética se cumple cuando la idea es conmover, generar una emoción en el receptor, ¿no? Entonces, para eso hacemos uso y gala de nuestro lenguaje, de la lengua. Usamos un lenguaje, pues, retórico, ¿no? Un lenguaje hermoso, un lenguaje superior, con la finalidad de generar emociones, sentimientos, ¿no? En el receptor. Entonces, la idea será conmover o emocionar al receptor. Pero ¿cómo? ¿Cómo va a conmoverlo? ¿Cómo lo va a emocionar? ¿Cómo lo va a sorprender? A través del código. Su mejor herramienta es el código. Y en muchos casos es la lengua, pues, ¿no? Por eso se suele percibir la función poética o estética en la literatura, en los poemas, en los versos, en los refranes, que están cargados de un lenguaje mucho más pulido que el lenguaje estándar, ¿no? Que el lenguaje coloquial. Y por último tenemos la función metalingüística o también llamada metaverbal. Metaverbal. Bueno, ¿cuál es la finalidad del emisor? Conocer su propio lenguaje, entender la naturaleza de su lenguaje, entender su lengua, entender el uso de su código. Entonces, lo que hace es aclarar, ¿no es cierto? Aclarar, entender, precisar el código. Muy bien, por lo tanto, su objeto importante de mensaje es justamente la lengua, ¿no? La lengua, acá voy a hacer una corrección, jóvenes, lengua o código. Bien, vamos a ver ahora algunas preguntas que están relacionadas justamente con los elementos de la comunicación. Veamos. Bien, veamos la primera pregunta. Lea el siguiente texto y responda a la pregunta 1. Según algunos paleontólogos contemporáneos, los primeros humanos habrían llegado a América del Norte procedentes de las estepas siberianas, Asia. Al parecer, después del final de la última máxima glaciación, hace unos 20.000 años. Dichos primeros grupos de Homo sapiens, cazadores y recolectores, habrían ingresado a través del estrecho de Bering. Muy bien, aquí tenemos también la fuente de donde ha sido tomada este libro, ¿no? Esta información, el libro de donde se ha tomado. Bien, ¿qué es lo que nos pide la pregunta 1? Dice, tomando en cuenta el contenido del texto anterior, o sea, toda la información, todo el mensaje que nos está dando este texto, establezca la correlación entre los constituyentes de ambas columnas. Muy bien, entonces, ¿quién es el emisor? El emisor, muy bien, hay que relacionarlo, no va a ser con la A, ¿verdad? Tampoco es la escritura, el momento tampoco. En el caso de la primera, sería el emisor, el escritor del texto, ¿verdad? Voy a relacionar la 1
con la E. Emisor es eso. Letra B. La número 2, receptor. El receptor es el que recibe la información, ¿verdad? En este caso, como es un texto, tú eres el receptor, ¿verdad? El lector del texto. Muy bien. Seguimos. Mensaje. ¿Qué será el mensaje? El mensaje vendrá a ser toda la información más general, la más amplia, de lo que nos quiere decir este texto. Este texto está hablando acerca de lo que posiblemente haya pasado con estos grupos humanos. Entonces lo relaciono con la letra G, la posible llegada de los primeros humanos a América del Norte, ¿no? Justamente porque aquí se especula un poco acerca del tiempo. En el texto, como tú te has dado cuenta cuando lo has leído, lo has comprendido, se está haciendo una serie de conjeturas acerca de estos tiempos. Luego, en la número 4, tenemos el código. El código es el signo. ¿Qué signo se ha utilizado? La escritura de la lengua española, porque tú lo estás leyendo en castellano, ¿verdad? Entonces lo vamos a relacionar con la B. Bien. Luego dice el canal. ¿Cuál es el canal? El canal es el medio por el cual tú te has dado cuenta, según la cita, esto ha sido un libro, ¿no es cierto? Entonces deben ser las hojas impresas en las que se ha codificado el mensaje, porque es un libro. Entonces lo relacionamos la 5 con la F. Recuerda, el referente siempre es mucho más específico, es puntual. ¿Y de qué se trata esta lectura? Estamos hablando, como lo dice el texto, de los primeros humanos, la llegada hacia América del Norte, ¿verdad? De esto, este es el sujeto, ese es el tema de la comunicación. Entonces la 6 la relacionamos con la letra D. Bien. Circunstancia. ¿Qué es la circunstancia? Es el momento y el lugar donde ocurre este acto comunicativo, donde se da el mensaje de Antonio Rosas y el lector. Entonces la 7 es con la C. Bien, veamos ahora la pregunta número 9, que está relacionada también con los elementos de la comunicación. Dice, durante un meeting en la Plaza Mancocapa del Distrito de la Victoria, Justiniano Huanca Apaza, líder campesino peruano monolingüe de lengua aymara, ¿no es cierto? Ojo, esta persona, Justiniano, es monolingüe. ¿Qué quiere decir monolingüe? Que únicamente habla una lengua. ¿Cuál es su lengua? ¿En qué lengua habla Justiniano? En aymara. Muy bien, con la ayuda de un mediador. Hay una persona, ¿no?, que va a ayudar a Justiniano a comunicar o transmitir un mensaje. Muy bien, entonces repitamos, con la ayuda de un mediador lingüístico, dijo, nuestro pueblo está enfermo por culpa de la corrupción. Muy bien, ese es el mensaje que ha transmitido Justiniano, no se olviden, con la ayuda de un mediador. Mientras lo vitoreaba la población victoriana asistente. De lo anterior se puede inferir que el mensaje como elemento de la comunicación es, recordemos, el mensaje es la información, es la idea, ¿no?, que transmite, ¿no?, toda la información que transmite el emisor al receptor. ¿Cuál es esa idea que ha transmitido Justiniano? Está entre comillas, porque eso es lo que él dice. Nuestro pueblo está enfermo por la culpa de la corrupción, ¿no es cierto? Entonces está hablando del Perú, ¿no? Está hablando de que la corrupción ha entrado en el Perú, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿el mensaje cuál será? El vitoreo de la población victoriana, o sea, la bulla, los gritos, el alarde de la población que lo escucha, ese no es el mensaje, ¿verdad? Descartado. Letra B, la intervención del mediador, ese no es el mensaje, ¿verdad? Él es un personaje que ayuda a la transmisión del mensaje.
Nada. La letra C, que la corrupción está afectando al Perú. Claro, la corrupción ha llegado al Perú. La corrupción, como dice, está enfermando al pueblo peruano, al pueblo. Entonces, esta afirmación, esta es la idea que está transmitiendo Justiniano. La corrupción generalizada, no está hablando aquí que está en todas partes, en todos los rincones, en todos los pueblos, en todas las ciudades del Perú. Entonces, este no es el mensaje que quiere dar. Y el aspecto sociolingüístico del mediador, ese no es el mensaje. No estamos para nada señalando, el texto no nos dice acerca de la realidad del mediador. Entonces, la clave correcta, jóvenes, está en la letra C. Bien, pasemos ahora a ver las preguntas. Pregunta número 2. Dice, lea el siguiente texto y responda la pregunta 2. Flor de blancura, Arequipa. Sillar que se hizo mujer, mujer que se hizo paloma, paloma que se hizo miel. Ciudad de calles que suben en busca de las estrellas, ciudad de calles que bajan en busca de la tristeza. Muy bien. ¿Qué dice la pregunta número 2? En el texto anterior no hay intención informativa acerca de los hechos u otros aspectos relacionados con el referente, ¿sí? Evidentemente, en este texto nosotros no hemos sido informados de manera clara y de manera objetiva, ¿verdad? Porque no hay ese propósito de parte del emisor. No es objetivo, no es claro y no es directo. ¿Pero qué dice? Dice, el propósito del escritor no es comunicar conocimientos, sino despertar sentimientos. Eso es importante, lo que está, la afirmación que hace aquí, que hace aquí la pregunta, ¿verdad? Sino despertar sentimientos y motivar actitudes emotivas en el lector. En este caso, ¿qué función cumple el lenguaje? Chicos, ustedes se han dado cuenta, la pregunta ya nos está induciendo a la respuesta, ¿verdad? La función es estética o poética. La clave sería la letra C. ¿Por qué? Porque es un poema, es una creación artística este mensaje del texto. Lee el siguiente texto y responda a la pregunta 4. Las lenguas naturales del mundo presentan diferentes órdenes de las palabras en la oración. En algunas, como el español, ojo, la oración típica tiene la estructura SVO, o sea, sujeto, verbo, objeto. Y se dice, las ranas comen moscas. En otras, como el japonés, el orden clásico es SOV, o sea, sujeto, objeto, verbo. Y las frases equivalentes tendrían el orden, las ranas moscas comen. En otras, como el árabe, el orden es VSO, o sea, verbo, sujeto, objeto. Con las frases equivalentes en el orden, comen las ranas moscas. También existen lenguas que presentan órdenes, por ejemplo, como VOS, o sea, verbo, objeto, sujeto, verbo, sujeto, y objeto, sujeto, verbo, aunque con menos frecuencia que las anteriores. Asimismo, se comprobó que los 6 tipos de órdenes de palabras en la oración son lógicamente posibles. Muy bien, como nos hemos dado cuenta, jóvenes, en este texto se está mencionando la naturaleza sintáctica de 3 lenguas, ¿no?, que se explican, el español, el japonés y el árabe. Se está hablando de la estructura sintáctica que tienen estas 3 lenguas. Por eso hablan del orden de las palabras. ¿Qué dice la pregunta 4? En el texto anterior, el mensaje que el emisor transmite se refiere fundamentalmente a la estructura y la función de las lenguas naturales. Según esto, ¿cuál es la función predominante en el texto en referencia?
Si aquí principalmente se ha hablado de la naturaleza sintáctica, ¿no?, de la estructura de la lengua, las funciones que cumplen las palabras dentro de una oración, estamos frente a la función metalingüística porque se ha aclarado, ¿no?, una condición propia de la lengua. Se ha explicado 3 lenguas. La clave sería la alternativa E. Pregunta número 6. Lea el siguiente texto y responda la pregunta 6. Con respecto al tema del orden de las palabras en la oración de las lenguas naturales del mundo, todavía quedan muchas cuestiones. ¿Por qué algunos de los órdenes son tan infrecuentes? ¿Qué otras propiedades, si las hay, se corresponden con el orden de las palabras adoptado en un idioma en particular? ¿Qué sucede cuando entran en juego los objetos indirectos y los adverbios y los otros posibles componentes? Podría suceder que la demostración de estas cuestiones resida precisamente en las lenguas desconocidas hasta la fecha, pero para investigarlas constructivamente necesitaríamos más hipótesis y más complejas. En los textos verbales, orales o escritos, las funciones del lenguaje aparecen superpuestas o secuencializadas y no son excluyentes entre sí. En el texto anterior, las funciones, ojo, eso me están pidiendo, las funciones aparecen en secuencia. Claro, ¿qué quiere decir que en el texto hayan funciones en secuencia? Que voy a analizar ordenadamente las oraciones y los mensajes que me están transmitiendo estas oraciones para saber cuál es la función. Elija la opción en la que aparecen los nombres de las funciones involucradas y el orden en el que se dan. A ver, si volvemos a repasar este texto, notamos algo. Comenzamos con una circunstancia. Con respecto al tema del orden de las palabras en la oración de las lenguas naturales, todavía quedan, ojo, eso es lo que se afirma, quedan muchas cuestiones. Entonces, aquí, para empezar, se ha planteado una situación. Esta situación de que hay cosas pendientes, que hay cuestiones por realizar, por investigar, es la función denotativa, porque se está informando. Se está planteando una situación, se está planteando un contexto. Y luego nos damos cuenta que viene una pregunta, ¿verdad? Aquí viene una pregunta, aquí viene otra pregunta y luego tenemos otra pregunta, ¿correcto? Nos hemos dado cuenta por los signos de interrogación. Cuando nos hacemos preguntas, ¿cuál es la función del lenguaje? ¿Qué se espera? ¿Qué espera el emisor? Que tengamos la capacidad de responderlas, ¿verdad? Entonces la función es apelativa. Son preguntas y tengo que responder. Muy bien. Luego, en la última oración, veamos esta última oración, dice, podría suceder. O sea, eso quiere decir de que el autor de ese texto está siendo subjetivo, está dudando. Dice, podría suceder que la demostración de estas cuestiones resida precisamente en las lenguas desconocidas hasta la fecha, pero para investigarla constructivamente necesitaríamos también, el emisor está dudando, tiene un nivel de incertidumbre, entonces está siendo subjetivo. Necesitaríamos más hipótesis y más complejas. Aquí viene una palabra importante. Este es un adjetivo subjetivo. Por lo tanto, el emisor está siendo totalmente emotivo, está señalando una emoción. La función es emotiva o expresiva. Repito, ¿por qué es emotiva o expresiva? Porque hay verbos que están en modo subjuntivo. Son los verbos que acabo de subrayar. Y además por el uso de un adjetivo también subjetivo. Veamos, lea el siguiente texto y responda a la pregunta 3. Bien,
Atahualpa fue degollado y sentenciado y le mandó cortar la cabeza don Francisco Pizarro y le notificó con una lengua el indio Felipe, natural de Huancavilcas. Este dicho lengua le informó mal a don Francisco Pizarro y a los demás. No le gustó la dicha sentencia y no le dio a entender la justicia y merced que pedía Atahualpa Inca por tener enamorado de la Goya, mujer legítima. Y así fue la causa que le matasen y le cortasen la cabeza, y Atahualpa Inca murió mártir. Cristianísimamente, en la ciudad de Cajamarca acabó su huida. Bien, como vemos, este texto tiene un lenguaje especial porque es una cita de Guamán Poma de Ayala, escrito en la época. Dice, si el enunciado inferido del texto anterior expresa afirmación correcta, escriba V. Si expresa afirmación incorrecta, escriba la F de falso. Atahualpa y Pizarro manejaban el mismo código. Bueno, como acabamos de notar, ellos usaron un intermediario, ¿verdad? Hubo alguien que transmitió el mensaje para que dos personas de distinta lengua, ¿no? Se entiende que son de distinta lengua, hayan podido enviarse mensajes. Por lo tanto, la letra A sería falso. Pizarro hablaba español, mientras que Atahualpa hablaba el quechua, ¿no? El siguiente enunciado dice, lingüísticamente la lengua de Pizarro era de nivel superior. A ver, ¿dónde dice de que la lengua de Pizarro era mejor, más prestigiosa, resaltaba más, tenía un valor superior a la lengua que hablaba Atahualpa? ¿Lo podemos desprender del texto? ¿Verdad que no? Entonces el enunciado también es falso. Letra C. Las lenguas naturales cambian en el tiempo y el espacio. Bueno, claro, las lenguas naturales van variando, ¿no? Es una condición natural. Como se han dado cuenta, este castellano que hemos leído es un castellano antiguo y hoy en día ya los hispanohablantes no formamos oraciones de esta manera, ¿no? Palabras, por ejemplo, como huida, ¿no? O la palabra Cajamarca o Atahualpa, que son algunas palabras que nosotros las escribimos y las pronunciamos distinto hoy en día. Entonces sí vemos una variación, ¿no? En la pronunciación y también en la escritura. Entonces sí cambian. En la reunión, el mediador verbal no hablaba español estándar. Bueno, justamente en la segunda oración dice lo siguiente. Este dicho, lengua, le informó mal a don Francisco Pizarro y a los demás. No le gustó la dicha sentencia y no le dio a entender la justicia y merced que pedía Atahualpa. O sea, quiere decir que esta persona, este mediador, no utilizaba un lenguaje que permitiera la comprensión de Pizarro y las demás personas y otras personas. Generó confusión, ¿correcto? Entonces, definitivamente que tiene que haber tenido alguna limitación este mediador. El enunciado sería verdadero. Porque el hecho de que use un español estándar quiere decir que lo va a entender la mayoría de personas, pero generaba confusión, generaba disturbio. Entonces, por esa razón sería verdadero, ¿no? El enunciado es verdadero. Letra E. La descodificación verbal fue excelente entre los comunicantes. Si fuera excelente, no hubiese habido malentendidos. Y nos hemos dado cuenta que entre Atahualpa y Francisco Pizarro hubo interferencias, ¿no es cierto? Hubo confusión entre ellos. Por lo tanto, ese enunciado sería falso. Pregunta número 5. Dice, lea el texto siguiente y conteste la pregunta 5. Según los sociolingüistas,
Recordemos que los sociolingüistas son aquellos especialistas en los fenómenos del lenguaje relacionados al comportamiento de los hablantes en una sociedad, ¿no? Es decir, cómo usan los hablantes en un contexto, bajo un grupo, y las variables son sociales, como la edad, el género, ¿no? La condición económica, la diferencia de género. Esos son los sociolingüistas, ¿no? Son especialistas en la lengua y estudian la lengua, pero bajo perspectivas y condiciones sociales. A ver, volvamos. Según los sociolingüistas, en una situación polidialectal, fundamentalmente por razones extralingüísticas, políticas, sociales, culturales, etc., uno de los dialectos suele imponerse sobre los demás. ¿Ok? Esto es importante. En una realidad multidialectal, una suele imponerse sobre los demás. Para constituirse un dialecto estándar. Tras este proceso, el dialecto estandarizado pasa a ser modelo de imitación y prestigio al cual tienden, consciente o inconscientemente, los hablantes de los dialectos no estandarizados. Por encima de la pluralidad dialectal, el dialecto estándar se constituye en un denominador común que garantiza la unidad comunicativa, en tanto que los dialectos no estandarizados pasan a un segundo plano y casi siempre son proclives a su estigmatización. Bien, ¿qué quiere decir esto en forma un poquito más sencilla, ¿no? Nosotros sabemos que las lenguas siempre presentan variaciones, ¿no es cierto? Variaciones geográficas, que nosotros llamamos dialecto regional, o puede tener también una lengua una variación social. Como lo dice el texto, esa variación social puede deberse a factores políticos, sociales, culturales, entre otras cosas. Pero dentro de esa variación, de esas diferentes formas dialectales, siempre hay un dialecto mayoritario, porque hay mucha gente que se acostumbra a hablar de una forma, tiene un estilo particular. Y a veces hay un modelo, ¿no?, mayoritario por el número de hablantes, porque de pronto por el uso goza de mayor reputación, prestigio, y las demás variaciones como que son más pequeñas, hay pocos hablantes dentro de una comunidad. Entonces, esta forma general, mayoritaria, es la que goza a veces de mayor prestigio y con el tiempo puede llegar a ser estándar, que es lo que justamente pasa con el castellano, ¿no? Hay un castellano estándar, ¿por qué? Porque es el estilo llano que permite la comunicación entre la mayoría de hablantes. Bien, en la pregunta 5 dice, en una situación polidialectal, según el texto anterior, el dialecto estándar. Eso es importante en la pregunta. A ver, letra A. El dialecto estándar se impone sobre algunos dialectos no estandarizados. Bien, ¿los dialectos se imponen a la fuerza? No, ¿verdad? No se imponen a la fuerza, simplemente es un fenómeno natural que el estándar aparezca porque la mayoría de hablantes prefiere utilizar esa forma. Por lo tanto, el enunciado es falso, la afirmación es falsa. B. Es rechazado por los usuarios de los demás dialectos. Al contrario, ¿no? Más bien lo respetan y a veces hasta lo quieren imitar. Entonces, no hay rechazo. Es falso. Letra C. Se estandariza únicamente dice, por causas lingüísticas. No, pues, no solamente lo lingüístico, sino también puede ser por una cuestión social, ¿no? Por una cuestión cultural, hasta política. Entonces, este adverbio es lo que perturba la afirmación. Por lo tanto, el enunciado se convierte también en falso. Letra D. Es garantía de unidad en la comunicación lingüística. Efectivamente,
está en el texto literalmente y está subrayado como lo hemos analizado hace un minuto. Y la E dice, goza de prestigio lingüístico antes de su estandarización. ¿Qué hemos dicho? ¿Qué hemos subrayado en el texto? Hemos dicho, tras este proceso el dialecto estandarizado pasa a ser modelo. Entonces no es antes, es después. Por esta palabra el enunciado también se convierte en falso. Chicos, la clave correcta entonces está en la alternativa D. Como se están dando cuenta, jóvenes, aquí para poder resolver esta pregunta acerca de los dialectos, del dialecto estándar, hemos tenido que apelar a nuestra comprensión de lectura. Así que un poco asociamos lo que dice el contenido y también lo que nosotros ya sabemos acerca de un dialecto. ¿Qué son los dialectos? Los dialectos son variaciones. Y en el caso de una región, una situación polidialectal, ¿qué significa eso? Que en un determinado lugar o región se hablan muchos dialectos, pero hay un dialecto más común, el que permite la mayor comunicación entre los hablantes. Ese es el estandarizado. Vamos a resolver la pregunta número 7, pero aquí tenemos un enunciado algo extenso, ¿verdad, jóvenes? No se asusten, por favor, en lenguaje es muy sencillo manejar una pregunta con esta extensión. Vayamos mejor directamente a la pregunta para saber qué hacer con el texto, ¿sí? Dice, la comunicación es un fenómeno social que se da entre sociedades humanas, ¿verdad? Esto es importante entender, entre sociedades humanas y no humanas. Claro, nosotros ya sabemos que la comunicación en general lo practica el hombre como también los animales. Consiste en la transmisión consciente del mensaje mediante signos verbales y no verbales. Ya, esa es la comunicación humana, ¿verdad? ¿Qué podemos inferir del texto anterior? A ver, para poder hacer inferencias textuales, ¿qué tenemos que hacer, jóvenes? Tenemos que leer y comprender el texto, ¿no? Un buen subrayado también nos va a ayudar a ser asertivos al momento de escoger nuestra pregunta. Veamos. En Amaneciendo, el sábado 22 de diciembre, enviamos una barca a pescar con red. En este día llegó una gran canoa llena de gente, entre ellos el criado principal del señor de una isla. Mediante señas, este criado nos pidió, por encargo de su señor, que fuésemos a su tierra, donde nos darían cuantas cosas tuviesen. Que nos entendiésemos pasó buena parte del día. O sea que les costó entenderse, ¿verdad, jóvenes? Sí, a ver, sigamos. Porque los indios tomados que llevamos como lenguas y el criado no se entendían bien. Los indios, ojo, los indios y el criado no se entendían bien. Había diferencia de vocablos. Había diferencia de vocablos entre las lenguas de ambos. Entendido por señal el convite, los indios y los cristianos quedamos con gran contentamiento. Este día llegaron hasta nuestros navíos más de 120 canoas, todas cargadas de gente y todas traían algo, especialmente su pan, pescado y agua en cantarillos de barro. Los cristianos no sabemos las lenguas de estos indios. No sabemos las lenguas de estos indios. Los indios tomados que llevamos como lenguas muchas veces nos dicen una cosa por otra. Al contrario, no nos fiamos mucho de ellos. Poco a poco andaremos entendiendo. Y faré enseñar esta lengua a personas en mi casa, porque veo que es toda la lengua una hasta aquí. Bien, entonces, ¿qué inferencias podemos captar de ese texto?
Definitivamente que nos damos cuenta que en el texto se plantea una forma de comunicación con interferencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no utilizan la misma lengua. Entonces se ha recurrido a un lenguaje de gestos, a un lenguaje no verbal, para que ellos se puedan comunicar. Letra A. La descodificación lingüística óptima entre los comunicantes. A ver, ¿ha sido óptima? ¿Ha sido rápida? ¿Ha sido fluida la comunicación entre los indios y los españoles? No, ¿verdad? Muy bien. Ausencia de lenguas natural. Ausencia. Sí había lengua. Lo que pasa es que no la entendían porque eran distintas las lenguas. Falso. Predominio de la comunicación humana no lingüística visual. Claro, comunicación no lingüística. O sea, no se usó una lengua, ¿verdad? ¿Qué se usó? ¿Qué dijo acá el enunciado? Mediante señas. Correcto. Presencia mínima de comunicación verbal visuográfica. ¿Qué quiere decir, jóvenes, comunicación verbal visuográfica? Escritura. Eso quiere decir, la escritura. ¿Ellos se comunicaban a través de un texto? No, no hubo para nada ni mínima, ni máxima, ni media. No hubo escritura entre ellos. Por eso es falso. Y la E dice uso de un código verbal escrito. Ya lo dije en el enunciado anterior, no hubo escritura. Por lo tanto, la clave correcta es la alternativa C. Pregunta número 8. Lea el siguiente texto y responda a la pregunta 8. El lenguaje es una característica de la especie humana. A pesar de las diferencias superficiales entre una y otra lengua y entre un individuo y otro, los seres humanos resultan básicamente idénticos a su capacidad para el lenguaje. Si prescindimos de los casos patológicos, o sea, alguien que haya nacido con alguna enfermedad, ¿no?, congénita, todos los niños nacen dotados de iguales herramientas mentales para aprender la tarea de adquirir su primera lengua. Y en consecuencia, todas las lenguas tienen en esencia las mismas propiedades y para todas las lenguas pueden ser igualmente útiles a la hora de aportar datos sobre la mente humana. Muy bien. Aquí este texto nos habla básicamente del lenguaje. Y hay un saber previo que ustedes deben recordar. El lenguaje es una facultad innata de todos los seres humanos, sin excepción. ¿Por qué? Porque el lenguaje es innato y es general para toda la especie humana. ¿Qué dice la pregunta? Dice, en el texto anterior, el referente es el lenguaje, ¿no es cierto? El lenguaje humano, claro, de eso se está hablando. Conocido también como facultad de lenguaje y facultad lingüística. Un constituyente del fenómeno lingüístico. En base al texto, marque la alternativa donde se expresa enunciado conceptualmente correcto sobre el lenguaje. Muy bien, el lenguaje es totalmente dependiente de la lengua, depende del castellano, depende del inglés. No, una persona con la facultad de lenguaje más bien está en condiciones de poder desarrollar una lengua, ¿no es cierto? Entonces es al revés, ese enunciado es falso. Si un niño nace en China, hablará chino por su facultad de lenguaje. Si nace en Perú, hablará castellano. Si nace en Estados Unidos, hablará el inglés. Entonces es su condición biológica la que le permite desarrollar una lengua. B. Permite la adquisición de una sola lengua. ¿Dónde dice eso? No lo dice el texto, ¿verdad? Además, en contextos bilingües, un niño puede adquirir 2 lenguas a temprana edad. Así que ese enunciado también es falso. En el humano se caracteriza por ser innato. Claro, nosotros justamente
hemos notado aquí en el texto que dice todos los niños nacen dotados. Entonces es innato, pues, correcto. Es incompatible con los casos patológicos. No es que sea incompatible, simplemente que las personas que tienen alguna patología, que nacieron así, tienen problemas de comunicación, pero sí se pueden llegar a comunicar. No es incompatible el lenguaje. Tiene carácter innato en todos los seres vivos. Todos los seres vivos. El tipo de lenguaje que se está hablando en el texto es de la especie humana, no se olviden, por eso es falso. La clave correcta, jóvenes, sería la alternativa C. Lea el siguiente texto y conteste la pregunta 10. Los prejuicios lingüísticos son difíciles de combatir porque son defendidos en las escuelas bajo la forma del habla culta, considerando las otras formas de hablar como degeneraciones o incorrecciones. La lingüística es una ciencia descriptiva, no prescriptiva. Los lingüistas describen rasgos fonéticos, morfológicos y sintácticos que caracterizan a los diversos dialectos de las lenguas, sin ensalzarlos ni estigmatizarlos a ninguno, sin calificarlos de correctos o incorrectos, en tanto todos ellos cumplen a cabalidad su función cognitiva y comunicativa. Claro, hay mucha gente que tiene prejuicios, ¿no? Que tiene ideas erradas acerca de lo que es una lengua y solamente se guían por lo culto, ¿no? Lo correcto, y lo que no se ajusta a esos lineamientos lo tratan como incorrecto, ¿no? Generando una diferencia y hasta desprecio por estas formas incorrectas de hablar o escribir. Pero ese no es el propósito de la lingüística, nosotros lo sabemos. La lingüística es una ciencia que el único propósito que tiene es analizar la conducta, el comportamiento natural de una lengua. En tanto, como dice el texto, cumpla esta lengua con su función cognitiva, o sea, de poder generar pensamientos, ideas, y comunicativa, o sea, de poder transmitirlas a los demás, ¿no? Poder interrelacionar con otro ser humano. Bien, de acuerdo al texto anterior, ¿cuál es el enunciado correcto sobre dialecto? Muy bien, veamos. Lingüísticamente, el dialecto del habla culta se bastardiza. ¿Qué quiere decir? O sea, se vuelve vulgar. Lingüísticamente, ¿ese es el criterio? No. En todo caso, si fuera socialmente, bajo las costumbres, tradiciones, de repente un habla culta se puede volver vulgar, pero eso no es el propósito del enunciado. Así que es falso. Los dialectos bastardizados no cumplen función comunicativa. O sea, ¿qué quiere decir bastardizados? O sea, vulgares, incorrectos, ¿no? A eso se refiere. Los dialectos entonces comunes, simples, incorrectos, ¿no cumplen función comunicativa? Sí. Para ese grupo de hablantes, por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de la gente del Callao, que usa un lenguaje coloquial, tiene un lenguaje muy particular, porteño, ¿acaso la gente no se comunica? Claro que sí, ¿verdad? Entonces eso es falso. Todas las lenguas naturales tienen dialectos sociales, ¿sí? Todas las lenguas naturales presentan variaciones, tanto sociales como también geográficas. Por lo tanto, ese enunciado es verdadero. Los lingüistas describen prescriptivamente. ¿Qué quiere decir eso? Los lingüistas norman, establecen reglas de uso. No, ¿verdad? El texto lo dice con claridad. La lingüística es una ciencia descriptiva, no prescriptiva. Falso. Solo los dialectos de habla culta cumplen función cognitiva.
O sea, solamente el lenguaje correcto, formal, me permite generar ideas. Eso es falso. Tanto los dialectos cultos como los no cultos, entre comillas, porque ustedes ya entienden que para la lingüística no hay eso, no existe lo correcto o lo incorrecto, simplemente existe la lengua como tal, o el dialecto. Por lo tanto, el enunciado es falso. La clave correcta sería la letra C. Veamos, jóvenes, ahora la pregunta número 11. En la comunicación humana verbal, oral o escrita, la codificación del mensaje que se transmite en forma consciente debe guardar relación con el contexto, con la situación y también debe ajustarse a las pautas de la gramática normativa correspondiente a fin de lograr una descodificación óptima del mensaje transmitido. Tomando en cuenta lo expresado, marque la alternativa donde el enunciado presenta correcta configuración formal. Bien, ¿qué vamos a buscar en esta pregunta? Miren, estoy subrayando siempre las ideas más importantes de la pregunta o del texto, ¿verdad? Entonces, voy a elegir cuál es la alternativa que está correctamente escrita. Gramaticalmente formal, eso quiere decir. Letra A. La belleza estética de Sor Claudia me encanta. Como se han dado cuenta, aquí existe una redundancia. La palabra estética. ¿Está sobrando? Esa palabra deberíamos eliminarla. Letra B. Aquella señora tiene una hermosa peluca postiza. Igual. Postiza es un adjetivo que sobra en el enunciado. Toda peluca lo es, ¿no? Letra C. Yo volveré a releer El mundo es ancho y ajeno. ¿Volveré a releer o volveré a leer? Ya se está utilizando aquí el significado de la acción que se va a repetir, entonces también esta palabra está de más. Mi blanca paloma, mi dulce miel, me muero por ti. Muy bien, este enunciado está cumpliendo con su configuración formal. Es un lenguaje, como se han dado cuenta, un mensaje poético, estético, pero no hay ninguna palabra incorrecta. Solamente es un lenguaje metafórico, por eso el contexto comunicativo, el mensaje está bien estructurado y no hay redundancia cuando decimos mi dulce miel, por si acaso. Si el contexto de la frase mi dulce miel o dulce miel fuera otro, si fuera un mensaje objetivo, por ejemplo, ¿no? Fui a la tienda a comprar una dulce miel. Eso sí sería redundancia. Eso sería incorrecto. Pero en este contexto comunicativo, en este mensaje poético, la frase es adecuada, es pertinente. Y la E dice, el protagonista principal de esta novela es Julio. Si estamos diciendo protagonista, el adjetivo principal sobra. Es una redundancia esto, ¿no? Por lo tanto, es inadecuado. La clave correcta, chicos, está en la letra D. Pregunta número 12. El significado y sentido de las palabras, de las frases y de las oraciones depende del contexto y de la situación en las que aparecen. El primero es un entorno lingüístico, estructura, sintáctico, semántica. La segunda, un entorno extralingüístico, factores tiempo, lugar, social, cultural, etc. Este fenómeno se denomina tradicionalmente precisión léxica, ¿no? Semántica, que tiene que ver con el significado. Tomando en cuenta lo expresado, elige el enunciado en el que hay normativamente precisión léxica, ¿ok? Entonces, entendiendo la afirmación de esta pregunta, quiere decir que yo elija aquella oración donde la presencia de las palabras cumplen con su función, expresan sus significados claros, precisos, adecuados en el contexto, en la oración en donde están apareciendo, en el mensaje que quiere transmitir el hablante. En la letra A dice Julián
En breves minutos estaré en Jauja. Esta palabra breve, que significa de corta extensión o duración, es inadecuada por la palabra minutos, porque minuto es un tiempo, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo decir una breve exposición, una breve reseña, un breve discurso, pero no es adecuado con la palabra minutos. En todo caso, la expresión debió ser en pocos minutos. Letra B. Carmen está leyendo el 13º capítulo. La palabra 13º es una palabra incorrecta, ¿no? ¿Por qué? Porque está acompañando a un sustantivo capítulo. La palabra correcta debió ser 13º capítulo. ¿Por qué? Porque necesitamos emplear en la oración un ordinal. El sufijo avo se usa únicamente para los partitivos, para indicar fracciones, ¿no? Entonces no es la fracción de un capítulo, pues, es el orden de ese capítulo. Letra C. Martín leyó la editorial del Comercio ayer. O sea, ¿es la editorial la casa editora? No, es la sección, ¿no? Es el contenido del Comercio. Entonces la palabra debió ser el editorial. En la letra D, el homicida fue absuelto por falta de pruebas. El homicida fue absuelto, correctamente escrita y formada la oración. Por falta de pruebas, esa es la causa, porque también pudo ser absuelto por otras razones, por un retiro de denuncia, etcétera, ¿no? Puede haber muchos factores que pueden haber influido en la absolución de esta culpa, ¿no? En la letra E dice, hubieron muchos regalos para el ganador. Aquí el verbo hubieron está mal escrito. ¿Por qué? Porque es una oración impersonal. En consecuencia, el verbo debió aparecer en singular, o sea, hubo. Los verbos impersonales siempre se escriben en singular. En consecuencia, chicos, la clave correcta está en la alternativa D. Bien, chicos, espero que la explicación les haya servido. Y si ustedes desean que yo les aclare alguna duda, tienen alguna consulta o algo no se precisó lo suficiente, por favor no duden en escribir y consultar. Estoy para servirlos y nos vemos la próxima sesión. Hasta pronto.